Muy bien, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Un gusto volverlos a ver a algunos, a saludar a otros que nos reunimos seguidos por causa del ministerio. Y estamos en Primera de Samuel capítulo 11. Vamos a ir allí todos. Primera de Samuel capítulo 11, o más bien vamos a empezar ahí. Ahora, ¿en qué contexto estamos? Para los que nos acompañan por primera vez, para los que están recién empezando escuchándonos, estamos viendo el libro de Primera Samuel. En Primera Samuel hay una transición en el liderazgo de Israel, en cierta manera, ¿no? Porque siempre Dios va a gobernar, ¿sí? Ahora, Dios va a usar hombres, ¿sí? En este caso, en el libro de los jueces vemos a jueces que se levantaban y libraban a Israel y gobernaban un tiempo. Pero en el contexto que estamos viendo, el pueblo que pidió, un rey, queremos un rey, queremos ser como las otras naciones, ¿sí? Y Dios levanta un rey, ¿sí? Y estamos viendo esa transición cuando Dios pone a ese rey y vamos a ver que, bueno, lo que terminamos viendo ahí es que ese rey era como tímido, ¿no? Saúl, ¿sí? Estaba ya, cuando lo querían coronar, él estaba ya escondido y qué susto. ¿no? Ahora, versículo 1, vamos a ver cómo Dios empieza a respaldar, ¿no? Empieza a obrar. Ahora, vamos a ver, este estudio lo he dividido en tres partes, ¿sí? La primera es un hermano en dificultad, eso lo vamos a ver desde el versículo 1 al 4. Vamos a ver desde el versículo 5 al versículo 11, un hermano rescatado. Y del versículo 12 al versículo 15 vamos a ver un hermano en comunión, ¿sí? Ese es el propósito de Dios, que estemos en comunión, ¿sí? Ese es el deseo de Dios desde siempre, ¿sí? Desde que creó al ser humano, desde Adán y Eva, tener comunión con Él. Ahora hay un problema muy grave que tiene el ser humano. ¿Cuál es? El pecado. ¿Sí? El pecado siempre va a estar ahí, por tanto no podemos tener una comunión plena sino por el pecado siempre está interponiéndose, ¿no? Ahora, vamos a ver desde el versículo 1, vamos a empezar leyendo, ¿qué hermano está en dificultad? Pues vamos a ir mirando qué pasa. Versículo 1, pues bueno, vamos a orar que el Señor nos guíe en este tiempo, que tengamos nuestra mente y corazón en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Es un privilegio, es un gozo. Ayúdanos, háblanos, por favor. Que sea tu Santo Espíritu el gran Maestro, Dios. Gracias por cada hermano y ayúdanos a tener una disposición de corazón, una actitud para permitir que seas tú el que nos hable, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos ahí, versículo 1. Dice después, es decir, después de ese tiempo que tuvo Saúl ahí, que lo iban a coronar, que lo trajeron, bueno, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galat. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros, ¿y qué? Y te serviremos. Entonces, como siempre en el contexto de Israel, vamos a ver un contexto de ¿qué? De guerras, de peleas. ¿Y las guerras es contra quiénes? Contra sus vecinos, ¿sí? Ahora, en este contexto vamos a ver uno especial, se llama Naas Amonita. Naas Amonita es rey de los hijos de Amón, ¿sí? Y los amonitas son descendientes ¿de quién? De Lot, ¿sí? Recuerden que en un pasaje en Números, si no estoy mal, Dios les llama como sus hermanos, ¿no? Como hermanos de Israel, los amonitas, ¿sí? Es más, Dios les dice, le dice a los israelitas que no peleen con ellos, ¿sí? Que no hagan pelea con ellos, sino si es necesario pasar por otro lado, pues pasen por otro lado. Ahora, los amonitas siempre han visto como enemigos a Israel, ¿sí? Como que ellos están ocupando nuestro lugar, están ocupando nuestra posesión.
y dice que hacen algo. Y acampó, dice ahí, acampó, la idea es, se levantó en batalla, se levantó en pelea contra Israel y acampó contra Jabes de Galaad, ¿sí? Ahora, Jabes de Galaad es una ciudad, llamémosla así, al otro lado del Jordán, ¿sí? Al otro lado recuerden que Dios les dio una zona a Israel y ellos ocuparon también la otra zona después del Jordán. Bueno, Jabes de Galaad queda ahí, pero Jabes de Galaad tiene una condición. ¿Recuerdan ustedes cuando el levita y su concubina? ¿Recuerdan que hubo guerra? Eso es Jueces capítulo 21, 20, 19, 20. Bueno, hubo una guerra y todos salieron a pelear como un solo hombre contra los benjaminitas, ¿recuerdan? Y hubo una pelea y acabaron contra los benjaminitas. Pero hubo una ciudad, hubo unos hombres de una ciudad que no salieron a pelear. ¿Quiénes fueron? Jabes de Galaad. Ellos fueron los que no salieron. Vamos a leer, vamos a recordar eso. Jueces capítulo 21, versículo 8. Jueces capítulo 21, versículo 8. Ahora, en Jabes de Galaad pasó algo. Claro, esa decisión que tomaron los hombres de Jabes de Galaad tuvo unas consecuencias gravísimas. Y miren lo que dice el versículo 8. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? ¿Sí? Allá se reunieron en Mizpa para pelear contra los benjaminitas. Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión. Y había una sentencia. ¿Recuerdan cuál era esa sentencia de los que no subieran a pelear contra los benjaminitas? Iban a morir. Versículo 9. Porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allí a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. Esa ciudad fue arrasada, ¿sí? Por Israel, por no salir a vengar, en cierta manera, a juzgar, llamémoslo así, el pecado que se había cometido en Israel de la violación de esta mujer. Ahora, esa es la condición de Jabes Galaad. Escuchen, como que metámonos en el contexto. No es que fueron a pelear simplemente porque sí, estos amonitas. Era una ciudad que hasta ahora se estaba recomponiendo, ¿no? Estaba ahí en su crecimiento, ya habían bastante hombres, pero digamos que era una ciudad que estaba alejada de Israel. Por eso es un hermano, aunque es un hermano, está alejado de la comunión con Israel. Vamos allí, Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice así. Y miren lo que dicen los de Jabes. Tratémonos de meter en la historia, ¿sí? Y todos los de Jabes, es interesante eso, todos, ¿sí? Y todos los de Jabes dijeron a Naas, ¿sí? Al amonita, al rey de los amonitas, haz alianza con nosotros, ¿y qué? Y te serviremos. Escuchen bien lo que estás diciendo. Es una tribu de Israel. Está diciéndole a sus enemigos, hagamos una alianza entre nosotros y nosotros vamos a ser tus siervos. Cuando uno estudia y va leyendo, más bien va leyendo y va entendiendo, el propósito de Dios era que Israel fuera cabeza de naciones, que estuviera adelante, pero aquí los de Jabes están rindiéndose ante sus enemigos. Están diciendo, haz alianza, no es necesidad de que peleemos. Hagamos alianza y vamos a ser tus esclavos. Pero miren lo que pasa en versículo 2. Y así son los enemigos de Israel. El creyente también tiene enemigos en la iglesia. Ahorita vamos a leer algo de eso. Y Naas amonita le respondió. ¿Sí? Había una propuesta de los de Jabes, ¿no? Haz alianza con nosotros, te serviremos. Y él responde,
con esta sencilla condición, con esta fácil condición, haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho. ¿Qué tal la propuesta, no? Y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¿Cómo ven la propuesta? Tras de que el pueblo casi que se les está entregando, ellos le piden que se quiten un ojo y que no solamente eso, sino que lo hagan en todo Israel. ¿Cómo ven a estos enemigos? ¿Fáciles o difíciles? ¿Saben? Cuando esto que le estaba pidiendo el rey a los israelitas significaba que ellos quedaban inhabilitados para la guerra. El hecho de que ellos se quitaran un ojo hacía que esta tribu, esta ciudad de Israel, ya no sirviera, ya no fuera un enemigo más para pelear contra ellos. Quedarían rendidos completamente a ellos. Los marcaría como siempre para siempre como siervos de los amonitas. ¿Sí? Escuchen bien, quiero que presten atención a la intención. ¿Qué quiere de fondo? ¿Sí? ¿Qué quiere de fondo? Dañar a Israel, marcarlos. Esa palabra oprobio en el hebreo significa desgracia, deshonra, vergüenza, escarnio. Eso quería el rey amonita. No solamente que le sirviera, no buscaba siervos, quería que Israel quedara avergonzado delante de ellos, que fuera un escarnio. Eso buscaba. ¿Qué tal la crueldad del enemigo? Versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, vamos a ver qué responden. Danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Danos tiempo para buscar ayuda. ¿Y saben qué es lo curioso? Que él les dice, bueno, sí, está bien. Parece que este rey amonita tenía claro de que no iba a pasar nada, no les iban a ayudar, iban a quedar solos. Ahora, es interesante porque no miran a Dios. Había que decir, tenemos un Dios que nos puede ayudar. Pero puede llegar un momento en la vida del creyente que ya no mire a Dios, que piense que ya lo que ha hecho, como ha pecado, ya no es digno de Dios. Ya Dios no nos va a ayudar. Tal vez alguien nos ayude, pero Dios ya no. Así puede llegar a pensar el creyente en algún momento. No, ya no, ya. Tal vez un hermano nos ayude, pero Dios ya no. Dios ya no se va a acordar de mí. Pero saben, hay algo interesante también en este pasaje en el versículo 3. Dejaron de lado el orgullo. Dijeron, vamos a ir a pedir ayuda. A veces cuando estamos mal con Dios, por eso algo que decía Alberto esta mañana, muy importante, tenemos es que pedir la ayuda. Por eso no podemos ir a buscar a ese hermano, porque ese hermano necesita que Dios trate con él. Y ¿saben la manera en que Dios estaba tratando con los de Jabes de Galaad? ¿Sabe cómo era? Poniéndoles un enemigo para que lo buscaran. Hay veces que hacemos mucho daño yendo a buscar hermanos que están mal con el Señor, que se han rebelado contra Dios, que han decidido vivir una vida aparte de Dios. ¿Saben? Tenemos que darle tiempo a Dios para que obre en la vida de ellos. Y miren lo que hacen estos hermanos, vieron su necesidad y ¿qué dijeron? Vamos a ir, vamos a buscar, tal vez nos ayuden.
tal vez nos ayuden. Versículo 4. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, ¿sí? Llegaron allá donde vivía Saúl, ¿de coincidencia? No, el Señor los vio allá. Dijeron estas palabras en oídos del pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Alzó su voz y lloró. Interesante, ¿no? También la respuesta del pueblo. El pueblo se lamenta de eso, se lamenta de la situación, se lamenta de lo que está pasando los moradores de Jabes de Galaad. Porque es que ver a un hermano en una condición difícil no nos debe dar ninguna satisfacción, no nos debe dar ninguna alegría, nos debe doler. Vamos a mirar unos pasajes. Santiago capítulo 4. Vamos a ir allí. Santiago capítulo 4. Porque es que a veces pensamos que es diferente hoy en día. Hoy en día decimos, no, hoy no. Hoy en día ni tenemos batallas. Pero es que el creyente de hoy en día también tiene unos enemigos. Y tiene unos enemigos iguales y peores de crueles. Santiago capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer los tres enemigos del creyente. Desde el versículo 1 al versículo... vamos a ir leyendo y vamos a ir mirando los enemigos. Santiago capítulo 4, versículo 1. Mire lo que dice el versículo 1. Santiago le escribe a los judíos que están en la dispersión. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta que tiene una reflexión, lleva a que reflexionen, ¿sí? Porque a veces las guerras y los pleitos se los achacamos a los hermanos, se los achacamos al vecino, se los achacamos a la esposa, a los hijos, a los papás, pero la Biblia quiere que entremos en conciencia de dónde está el enemigo realmente. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Claro que sí. ¿Cuál es el primer enemigo del creyente? Está dentro de él. Se llama el pecado, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída. Está dentro de nosotros, dice la Escritura. Miren lo que dice el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Todo eso motivado ¿por qué? Por nuestra naturaleza caída, nuestro pecado. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora, los más espirituales están en el versículo 3 de ese grupo. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es más, oramos en la carne, están diciendo. Podemos hacer cosas entre comillas espirituales, pero con motivaciones carnales totales. ¿Y qué dice el pasaje? No tenéis. Para gastar en vuestros deleites. El primer enemigo que tiene el creyente, y muy fuerte y cruel, nuestra carne, hermanos. Es que si el creyente no es consciente de eso, pues va a vivir en una derrota espiritual tremenda. El creyente debe entender, yo lucho no contra nadie más, sino contra mi propia carne, contra mis pasiones, contra mi pecaminosidad. Pero hay un segundo enemigo que también es igual de cruel, pero se muestra diferente. Y eso también lo vimos ahorita en la cena del Señor. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Segundo enemigo que nos presenta la Biblia en este pasaje, el mundo. Ahora, el mundo se nos presenta como un amigo y tenemos que estar pendientes, porque un amigo, ¿qué hace? ¿Cómo se presenta un amigo? De una manera amable. Es que a veces pensamos que el mundo se nos va a presentar haciéndonos guerra. No, el mundo se nos va a presentar como una amistad. Hagamos alianza.
Eso es lo que dice el mundo. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué tenemos que andar enemistados? La iglesia y el mundo pueden ser un amigo. Eso es lo que dice el mundo. Pero mire lo que dice Dios, versículo 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Hablando de la obra del espíritu en la vida del creyente, cuando se vuelve amigo del mundo. Él no va a estar tranquilo ahí en nuestra vida, el Espíritu Santo. Versículo 6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero hay un tercer enemigo que nos lo presenta el versículo 7. Someteos pues a Dios, y ahí está el enemigo. Resistid, ¿a quién? Al diablo. Y él va a hacer algo y huirá de vosotros. Tres enemigos, crueles enemigos del creyente. Pero tristemente el creyente a veces no entiende eso. A veces está más interesado en agradar al mundo, en vestirse como el mundo, en parecerse al mundo, y no le interesa lo que dice Dios. Ay, hermanitos, caemos muy seguido en eso, pero muy seguido. Le damos rienda suelta a nuestra carne, agasajamos nuestra carne. Esa es a veces nuestra condición. Pero hay otro que quiero que miremos. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 3. Y quiero que miremos la actitud del pueblo. Dice que lloró. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 3. Mira lo que pasaba en la iglesia primitiva, ¿sí? Con la misma naturaleza pecaminosa que nosotros, las mismas condiciones. Y mire lo que estaba pasando. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre, incesto, viviendo una vida inmoral. Pero Pablo no se alarma del pecado, que lógicamente nos debe alarmar, sino la actitud de la iglesia. Y vosotros, la recriminación aquí no es a los que estaban cometiendo el pecado, es a la iglesia. Y vosotros estáis envanecidos. Ustedes están orgullosos. Ustedes tienen una actitud equivocada. ¿No deberíais más bien haberos lamentado? Esa es la actitud del creyente. Pero a veces nuestra actitud es totalmente diferente. A veces nos alegramos de algunas situaciones de los hermanos, pero eso habla de un orgullo, de una soberbia que hay en nosotros. Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pablo está recriminando que estaban en soberbia en la iglesia y no estaban tratando el pecado del hermano, no estaban tratándolo como debían tratarlo. Versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Juzgar el pecado. Es que no tenemos que juzgarnos unos a otros, ¿sí? Algunos. ¿Quién soy yo para juzgar a otro? Es cierto, pero el problema es que Dios ya ha dicho cómo debemos juzgar. Debemos hacerlo. El problema es que yo quiera juzgar como yo creo. Ese sí es un problema. Pero cuando Dios dice que debemos juzgar algo, lo debemos hacer como Él dice. Vamos otra vez a Santiago. Santiago capítulo 4, versículos 9 y 10. Ahora, hay otra actitud. Santiago 4, 8 al 10. Miren lo que dice. Acercaos a Dios. Es una invitación. Es una invitación que Dios hace al creyente. Acérquese a Él. Y va a haber un efecto.
porque es que Dios no rechaza a nadie. Por eso es una insensatez pensar que Dios ya no me puede perdonar, que Dios no me puede restaurar, que yo he hecho algo y ya... No, Dios sí me puede hacer eso. Dios lo dice y Él se acercará a vosotros. Pecadores, ahí estamos ustedes y yo. Ahí estamos todos, pecadores, porque aunque fuimos lavados y limpiados con la sangre de Cristo, fuimos hechos nuevas criaturas, la naturaleza pecaminosa está ahí. Por eso nos llama la Biblia pecadores, limpiad las manos. Esto habla de una limpieza. Ahora, va a hablar de una limpieza, si bien es cierto, hay una limpieza ahí que nos la da gráficamente de las manos, pero está hablando de limpiar el pecado. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, versículo 9 y 10, y es algo que me hacía pensar el Señor. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué quiere ahí el Señor? ¿Qué busca el Señor ahí? Que estemos afligidos, que algunos llegamos a la iglesia de pronto, casi que arrastrando el otro pie. ¿A eso se refiere el pasaje? No. Se refiere a nuestro pecado. Es que el tema es que a veces nos gozamos en el pecado y no entendemos a quién estamos ofendiendo. Por eso el pasaje nos dice, afligíos y lamentad y llorad. ¿Usted ha llorado por su pecado? ¿Usted se ha entristecido por su pecado? ¿Usted alguna vez en su corazón, en su cuarto solo le ha dicho a Dios, perdóname porque te ofendo tanto? Pero si no ha pasado eso, y si venimos a llorar en la iglesia, y si venimos y hacemos algunas cosas, pues eso se llama religión, porque no es delante de Dios. Esto está hablando entre Dios y yo. Yo, Dios, lo lamento, Señor. Es una tristeza que viene acompañada del arrepentimiento, que como dice 2 de Corintios, es conforme a Dios, es lo que Dios produce. Y el versículo 10, ¿no? Humillaos delante del Señor y va a haber un resultado y Él os exaltará. Es que queremos primero que nos exalte y después tal vez nos humillaremos, ¿no? Con Dios no va a ser así nunca. Humillaos. Y a veces tenemos que hacer eso, humillarnos delante del Señor. Y a veces delante de personas también. Pero vamos avanzando. Versículo 1 de Samuel, capítulo 11. Vamos a ir allí. Ahora vamos a ver que el hermano es rescatado, porque no se trataba solamente de llorar, como ayer estábamos viendo en Soldaditos, ¿no? No solamente se trataba de, sí, calentados y saciados, pero id en paz. No. Había que hacer algo, había que ayudarlo, ¿sí? Versículo 5, y aquí entra Saúl. Ahora, este capítulo es el único capítulo, bueno, que se puede resaltar cosas positivas de Saúl, ¿sí? Digamos que cuando uno empieza a ver la vida de Saúl, empieza a ver cosas buenas realmente, ¿sí? Y en esas está capítulo 11. Vamos a ver desde el versículo 5 al versículo 11, un hermano rescatado. Claro, necesitaba ser rescatado. Versículo 5. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Me parece interesante esto porque parece que Saúl lo coronaron, ¿sí? Estaba ahí, pero como que dijo, bueno, esto como que es un trabajo, o sea, soy rey un rato y me voy para el campo. No sé qué habrá pensado Saúl, pero él estaba ya en su cuento, como se dice, detrás de los bueyes. Dice, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? ¿Qué está pasando? Ahora, no era que estaban llorando 2 o 3, estaba llorando el pueblo.
Y dice, y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Le contaron lo que había sucedido. Él estaba interesado. ¿Qué pasa aquí? Versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, escuchen bien, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Y qué pasó? Y se encendió en ira en gran manera. La indignación producida por Dios acerca de lo que está pasando. En el Antiguo Testamento, Juan Pablo nos mencionó eso el año pasado, llego a decir, el domingo pasado. En el Antiguo Testamento el obrar del Espíritu Santo es muy diferente a hoy en día. El Espíritu Santo capacitaba a una persona para hacer una obra determinada, ¿sí? La hacía, y el Espíritu Santo, después de que esa obra se hacía, el Espíritu Santo se iba de esa persona. Hoy en día es muy diferente, ¿sí? Hoy en día el Espíritu Santo habita plenamente en el creyente, en el que ha creído en Cristo como su Salvador. Eso es a manera de aclaración. Pero vamos a ver que Dios capacita a Saúl para hacer esa obra. ¿Cuál obra? Claro, lo primero que el Espíritu Santo hace en la vida de Saúl es encenderlo en ira, en indignación. Ahora, no era una ira porque estaban ofendiendo a Saúl, porque a veces creemos que esa ira, no, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la Escritura. Era una ira porque estaba siendo afrentado el pueblo de Israel. Por eso la indignación en la iglesia no debe ser porque es que me ofendieron, porque es que no me saludan, porque es que Alberto no me ha ido a visitar. Estoy en ira, ¿sí? No, eso no. La ira de que se produce de que el nombre de Dios ha sido insultado, de que Dios está siendo afrentado, de que algo está sucediendo con Dios. Yo me muevo en ira. Ese es el concepto de la ira cuando Dios obra. Versículo 7, y miren lo que dice, miren esa forma de motivar, a ver si ustedes los motiva estas palabras. Versículo 7, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. ¿Qué tal la motivación? ¿Sí? ¿Ustedes saldrían? No tenemos bueyes, no sabemos nada. Pero miren lo que pasó. No era tanto los bueyes. Miren lo que hizo Dios en el pueblo. Versículo 7 estamos. A ver, qué pena con el patrón. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Qué tremendo porque esto es la obra de Dios. Los bueyes y los trozos en pedazos y todo eso es una manera gráfica que Saúl hace, pero eso va acompañado de Dios. Dios está ahí obrando. Qué diferente cuando Dios obra en nuestro ministerio. Qué diferente cuando dejamos de pensar que el ministerio depende de mí y de mis palabras motivantes. Y de mi carácter es que yo tengo que ser, sí, y a motivar a los otros para que sirvan a Dios. No, ahí no está Dios. Tenemos que dejar que Dios obre. Ahora, esa es la verdadera motivación. ¿Cuál es la verdadera motivación? Versículo 7, y cayó, dice, y cayó temor de Jehová sobre el pueblo. Si algo tiene que motivar a la iglesia es el temor de Dios. A lo que sea, tiene que motivarlo el temor de Dios. Si hay otra motivación diferente que no sea Dios, eso se va a desvanecer. Eso va a ser neblina. Porque van a venir los problemas, así como aquí van a venir las guerras,
van a haber muertes al lado, van a haber situaciones, y el que no esté el temor de Dios en él va a salir volado de ahí. Versículo 8. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. 330,000 hombres listos para salir como un solo hombre. Versículo 9. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales, ¿qué pasó? Se alegraron. Hubo alegría, una buena noticia. Había, y miren la determinación que había en Israel. No es que vamos a ir a pelear y tal vez vamos a ayudarle, no, y ustedes van a ser librados. Vamos a ganar esta batalla. Pero era porque estaba Dios ahí. Versículo 10. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, miren la respuesta: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Interesante la respuesta, ¿no? Porque no hubo un desafío. No había, uy, es que yo sí vengo ahorita con gente y los vamos a... No, está bien. Mañana vamos a salir y ustedes pueden hacer lo que bien les parezca. Primero, no hubo una advertencia. No los hicieron pensar, oiga, estos van a venir con... No. Mañana saldremos y vamos a salir con el parche. Yo creo que les dijeron, vamos a salir con parches allí para... Versículo 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. ¿Hubo victoria? Claro que sí. ¿Hubo el resultado que querían? Claro que sí. Pero miren, hay cosas interesantes humanamente hablando. Primero, hubo una organización del ejército. Dice que Saúl organizó en 3 compañías el ejército. Las organizaciones, o sea, ¿organizarnos es malo? Claro que no. ¿Hacer las cosas con cierto orden es malo? Claro que no. El problema es si no está Dios en esa organización. A veces creemos que el estar bien juiciosos y todo bien organizado, todo, eso esa es la obra de Dios. No, la obra de Dios tiene que ver con que Dios haga, Dios obre, ¿sí? Y claro que la organización es importante mientras Dios esté ahí. Dice que se organizaron en varios grupos. Versículo 11. También hubo una hora. Dice que entraron ¿a qué? A la vigilia de la mañana. Eso estamos hablando que entraron de 3 de la mañana a 6 de la mañana. ¿No? Qué buena hora para atacar, ¿no? Esa es la mejor hora. Ahí, cuando todos están quieticos, dormiditos, ahí llegaron. Y el resultado fue contundente. El resultado fue arrasador. Tanto así, la Biblia nos da tanto el gráfico del resultado que dice que no quedaron 2 de ellos juntos. Salieron despavoridos. Vamos a ver algunos pasajes. Primera de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, perdóneme. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y la primera cosa que debe producir el temor de Dios en nosotros es vivir en santidad. Algunos piensan que vivir en santidad es para hacer el ministerio. No, es que yo tengo que vivir en santidad para que yo pueda servir a Dios. Ese es un resultado.
pero realmente yo debo vivir en santidad porque temo a Dios. Y miren lo que dice 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿sí?, hablando del Espíritu Santo que va a venir a habitar en nosotros, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Mm? Contaminaciones espirituales, perfeccionando la santidad. ¿En quién? En el temor de Dios. Si algo debe producir en nosotros vivir en santidad es el temor de Dios. Dios es un Dios que nos ama, es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, compasivo, lo ha demostrado en la cruz, todo. Pero eso es un Dios que yo debo temer. Es un Dios que yo no debo jugar con su gracia, no debo jugar con su santidad. Proverbios capítulo 8, miren lo que dice el pasaje de Proverbios, muy importante. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová, ¿qué es el temor de Jehová según este pasaje? Es aborrecer el mal. Y es que aquí no está hablando solamente de, uy, qué mal hicieron, no, no, está hablando de mi pecado, de lo de adentro, es aborrecerlo, es saber que yo estoy viendo algo que no debo en el celular y por temor a Dios sé que debo quitarlo. Sé que estoy viendo horas y horas televisión y estoy perdiendo. No, Señor, muéveme, tengo que hacer algo diferente. Que no necesito a alguien al lado para andar bien con Dios, sino ya Dios está a mi lado. Eso es suficiente para andar bien. Otro pasaje, Hechos capítulo 5, versículo 11. Hechos 5:11. Hubo una disciplina en la iglesia, ¿sí? Dios trató un pecado de orgullo, de robo, bueno. Pero miren lo que pasó ahí. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Dios quiera que sobre la iglesia haya temor. Sobre nosotros, hermanos. Y dice, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Nos debe traer temor el Señor. Nos debe traer temor lo que Él hace en la iglesia. No podemos ser livianos en la iglesia. Nos debe traer temor y eso nos debe producir a vivir mejor para Dios. Pero también Filipenses, vamos a ver otro pasaje. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. En el contexto, hablando de Cristo, ¿sí?, que es exaltado y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y que sobre ese nombre, delante de ese nombre, nos vamos a arrodillar todos en toda la historia de la humanidad. Y dice el versículo 12, por tanto, o sea, debido a que Él, nos vamos a estar delante de Él en su presencia, arrodillados, reconociendo quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero miren lo que dice el versículo 13, porque Dios, escuchen bien, ¿qué hace Dios cuando yo vivo en temor y temblor delante de Él? Ocupándome en lo que Él me ha mandado ocupar. Porque Dios es el que en vosotros produce. Hay algo que Dios germina en mí. Pero a veces queremos servir al Señor como resultado de nuestras propias conclusiones. Y no es así. Dios es el que produce algo en mí. Dice, es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer por su buena voluntad. ¿Saben? El servicio a Dios debe ser un resultado de mi temor del Señor. Dios produce eso en mí y Él hace que no solamente yo lo desee hacer, lo quiera hacer, sino que lo haga. Esa es obra de Dios. Pero ¿por qué a veces abandonamos el servicio? ¿Sí? Nos comprometemos a algo. No, es que yo quiero servir y lo abandonamos y ya no queremos porque es una obra de nosotros, porque no hay temor de Dios en nosotros, porque no es algo producido por Dios. Entonces se disipa, se va, ¿sí? Es humo. Pero hay otra cosa que aprendí de estos pasajes. ¿Cuánto yo necesito a mis hermanos? ¿Cuánto yo necesito a mis hermanos? ¿Saben? Jabes de Galaad estaba al otro lado del Jordán, solos. Habían pasado por el exterminio casi. Quedaron solo 400 mujeres de esa ciudad y fueron las que otra vez repoblaron eso. Pero ¿saben? Ellos pidieron ayuda y los hermanos estuvieron ahí. Los hermanos llegaron al rescate. ¿Usted llega al rescate del hermano? ¿O usted va al hermano a pedirle ayuda? Filipenses, capítulo 4, versículos 13 al 19. Vamos a leer ahí adelantico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Es un pasaje que nos gusta a todos, pero lástima que lo usemos casi siempre fuera de contexto, ¿sí? El contexto va hablando de pasar situaciones que Dios ha decidido que yo pase, ¿sí? Lo que sea, lo que Él ha decidido que yo pase, la muerte de un ser querido, la necesidad de un trabajo, lo que Él ha decidido por mi bien, que yo pase. Y por eso Pablo dice, aunque he tenido muchas necesidades, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que me da las fuerzas para pasar eso. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Sí? Yo necesito a mis hermanos para hacer la obra de Dios. Sin mis hermanos voy a fracasar en la obra de Dios por muchos aspectos. Pablo aquí está nombrando uno. Está diciendo, si ustedes no me hubieran dado, bueno, Dios me hubiera dado por otro lado, pero ustedes hicieron eso y participaron conmigo de predicar el evangelio. Yo pude con esas ofrendas hacer la obra. Y eso es importante. Entender que yo necesito a mis hermanos para hacer la obra de Dios. Eso en un aspecto. Otro pasaje, 1 Corintios, capítulo 12. Mucho más importante, no solamente se trata de dar, que es muy importante. Vamos a leer desde el versículo 24. Yo voy a leer desde el versículo 12 para entender el argumento de Pablo, pero voy a terminar con la conclusión. Dice el versículo 24, porque en los que nosotros somos más decorosos, está hablando de los miembros, no tiene necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia, la palabra desavenencia habla de división, para que no haya divisiones en el cuerpo. Claro, un cuerpo dividido no es un cuerpo deforme, es un cuerpo, bueno, para eso Dios hace eso, sino que los miembros todos, ese es el punto, se preocupen los unos por los otros. Preocupación. Versículo 26, de manera que si un miembro padece,
todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ese es el concepto. Cuando un hermano pasa una dificultad, yo siento esa dificultad. Me afecta a mí porque es del cuerpo de Cristo. Si un hermano recibe honra, tiene alguna cosa de motivo de gozarse, yo me gozo con él. Y dice el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Yo necesito a mis hermanos, necesito los otros miembros del cuerpo para funcionar yo. Pero a veces tenemos una mentalidad muy individualista, ¿no? Como que yo solo puedo en la vida cristiana. Yo no necesito de los hermanos, yo los necesito. Y cada uno debemos reconocer eso. Por eso este tiempo de pandemia es un tiempo que nos debió afectar. Porque yo necesito de ese hermano, de la exhortación, necesito del servicio del hermano, necesito de ese hermano que está ahí llevándonos a hacer cosas. Todos nos necesitamos. Gracias a Dios, la enseñanza es lo que pudimos tener y digamos que pudimos cada uno poder ser beneficiados por eso, por las enseñanzas. Pero hay muchos otros aspectos que necesitamos. Y Romanos capítulo 15, vamos a ir a Romanos capítulo 15. Otra razón por las cuales necesito a mis hermanos. Eso es un estudio completo. Pero yo saqué algunos pasajes. Romanos capítulo 15, versículo 30. Dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Qué importante las oraciones. Qué importante que un hermano ore por mí. Y Pablo lo expresó. Necesitamos que oren por mí, por favor. Se lo ruego, ¿sí? Muy importante. Ahora vamos a ir ahí al versículo 12 y vamos a ver la última parte. Primera de Samuel, capítulo 11, versículos 11 al 15. Versículos 12 al 15, perdón. Ahora, un hermano en comunión. Vamos a ver que este hermano no solamente es rescatado, sino que es traído de nuevo a la comunión. Otra vez, es parte de nosotros, parte activa de nosotros. Versículo 12. El pueblo entonces dijo a Samuel, miren a esto, siempre existen los que están ahí detrás del liderazgo dando puya. Y miren lo que aconsejan estos hombres. Bueno, es el pueblo, escuchen bien. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los perdonaremos, ¿sí? Y los mataremos. La justicia del hombre, ¿no? Los vamos a volver papilla. Pero miren lo que dice el versículo. Yo me preguntaba ¿y por qué no lo dijeron cuando ellos recién lo hicieron? ¿Por qué no? Miren lo que dice el capítulo 10, versículo 27. Pero algunos perversos, ahí atrásito, dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Sí? ¿De quién están hablando? De Saúl. ¿Estás mirando a Saúl? Aunque era grande y pasaba a todos de hombros hacia arriba y su aporte, pero lo menospreciaron, ¿no? ¿Cómo nos va a reír? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Esa es la actitud de Saúl. Y miren lo que dicen aquí,
ha de reinar sobre nosotros, danos esos hombres. Claro, la Biblia dice que eran perversos, claro, porque iban en contra de lo que Dios había estipulado, y los mataremos. Pero digamos que Saúl no se caracterizó por decir palabras espirituales, ¿sí? Y no llevar al pueblo, no se caracterizó por llevar al pueblo a amar a Dios y a seguir. Pero aquí dice algo muy interesante, versículo 13. Y Saúl dijo, cuando yo leía esto, yo, wow, bien Saúl, ¿sí? Pero cuando uno conoce, si uno solo tuviera esto de Saúl, uno dice, es un hombre que tiene claro muchas cosas de Dios. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ya sabemos qué pasó con él y lo vamos a estudiar. Versículo 13, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. ¿Saben? Estas palabras son unas palabras muy claras, muy sabias, hasta muy espirituales. ¿Saben? Saúl reconoció que eso no había sido de parte de él, eso había sido de Dios. Dios es el que lo había hecho. Reconoció quién dio la victoria. Jehová. Jehová es el que ha salvado. Versículo 14. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. ¿Sí? Gilgal era el centro de operaciones de Israel. Allí era donde Israel se reunía para atacar, ¿no? Para atacar a los enemigos, ahí en Gilgal. Y allí se renueva el reino. La idea es de volver a ser nuevo. Esa es la palabra renovar. Y dice el versículo 13, para que renovemos. Y el versículo 15, y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Qué bien. La obra de Dios. Primero vemos a una tribu alejada, sola, casi entregada a sus enemigos, y vemos a un pueblo interesado, donde fue, lo sacó, lo trajo a la comunión, y allí estaban todos participando de comunión. Dice el versículo 15, que no es un versículo menor porque dice algo importante. Dice, e invistieron allí a Saúl por rey delante de ¿quién? De Jehová. Muy importante, porque Saúl debía entender eso. Él estaba allí puesto delante de Dios para ser rey de Israel. Esa era la misión, ese era el compromiso que él tenía. Y eso significaba que él tenía que hacer lo que dice Deuteronomio capítulo 17, que el rey tenía que hacer varias cosas, entre ellas escribir una copia de la ley, meditar en la ley, cosa que casi que uno ve en la escritura, y el que más se acercó a eso fue David, evidentemente. Muy bien, vamos a terminar con unos versículos para meditar. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9. Vamos a leer todo el texto y voy a resaltar un detalle. Dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio, esa palabra testimonio es el evangelio, acerca de Cristo ha sido confirmado, afirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios ha capacitado a la iglesia con sus dones, ¿sí? Con el don, con el evangelio, con Cristo. La iglesia no le hace falta nada, está rica en todo, tiene todo lo que debe tener. Versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin la obra de Cristo en su iglesia,
para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice el versículo 9. Fiel es Dios. Cuando generalmente hablamos de la fidelidad de Dios, hablamos de que Dios es fiel en que nos da alimento. ¿Sí? Entonces uno le pregunta a un hermano y que no, fiel, ha sido fiel Dios. No me ha faltado comidita. Eso sí. Y como que, y es verdad, o sea, eso nos debe traer alegría, pero es que la fidelidad de Dios no se limita a eso. La fidelidad de Dios está en el versículo 9 y miren la profundidad de la fidelidad de Dios. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Saben? Dios va a ser fiel siempre en llamarnos a la comunión. Siempre. Yo esté alejado, esté cerca, esté como esté, Dios va a ser fiel en llamarme. Y Dios va a hacer lo necesario para que yo esté en comunión con Él. Esa es la fidelidad de Dios. Y eso no lo debemos dudar nunca. Dios nos va a llamar siempre. Siempre. Su fidelidad es tremenda. Aunque dice en Primera de Timoteo, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. No solamente en darnos la comidita y las cobijas, y Dios lo hace, pero Dios va a ser mucho más celoso y mucho más fiel en buscar que nosotros estemos en comunión con Él. Lo va a hacer. Y si es necesario, como tuvo que pasar con la tribu de Israel, que tenga que pasar malas cosas, malas situaciones, tenga que vivir una necesidad, si es necesario lo hará. Pero Él me va a llamar siempre a la comunión. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 11 y 12. Diez y 11. Sí, dije 10 y 11. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, entonces para cada uno de nosotros, los creyentes, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado un don espiritual y ese don lo tenemos que ministrar, ponerlo al servicio de los otros. Pero versículo 12 es importantísimo y ahí es donde muchos de nosotros quedamos ahí estancados. Dice el versículo 11, perdón. Si alguno habla, está hablando en el contexto de los dones, del don. Entonces, si hay un don de habla, ¿sí? Como el don de enseñanza, el don de exhortación, dice que si alguno hace ese don de habla, hable, ¿cómo? Conforme a las palabras de Dios, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Pero mire la otra, porque hay dones que no son de habla, que algunos creyentes están frustrados porque, es que yo quiero tener el don de enseñanza. Y es que a mí no me dieron. O está tan convencido, he escuchado hombres que dicen, yo tengo el don de enseñanza, y la enseñanza es más enredada que, entonces no tiene el don de enseñanza, ¿sí? Pero sí hay otro don. ¿Y saben qué es lo precioso? Que lo que dice este pasaje, miren lo que dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, es decir, sirve a los demás con ese don, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Usted ha pensado que usted hace el servicio al Señor, si usted tiene el don de servicio y lo hace, lo debe hacer conforme al poder que Dios da? Es que a veces pensamos que es solo para algunos, que eso es para algunos. Uy, no, es que ese servicio, ese hermano, Dios sí lo usa. Dios nos usa a todos, hermano. Dios no se equivocó en darnos un don, es que yo no, a cualquiera. Y lo que Dios nos haya dado es lo que nos debe dar y nos debe gozar. Y que Dios se muestre en poder en nuestra vida
a través de ese don. Que tristemente a veces despreciamos la obra de Dios, despreciamos el poder de Dios por nuestra arrogancia, por nuestra carnalidad, ¿no? Dice, mire lo que dice la última parte del versículo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué precioso pasaje. Y vamos a terminar con Colosenses capítulo 4. Vamos a terminar ahí con ese pasaje. Y si alguno puede decir de Saúl, es que fue necio, ¿no? Cuando uno estudia, lee, ojalá ya hayan leído varias veces el libro de Samuel, y uno puede decir, uy, es un necio. Pero hay algo interesante que dice la Biblia, que cuando un necio calla, es contado como sabio. Pero es interesante eso, porque aún en cierto momento Dios quiere, o sea, en cierto momento no, Dios siempre quiere que nosotros usemos su poder, seamos sabios en lo que hacemos. Y miren lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es interesante porque el pueblo le dijo a Samuel, le dijo, matémoslos, acabémoslos. Y las palabras de Saúl creo que llegaron al corazón. Yo creo que ellos se volvieron atrás y dijeron, ¿qué palabras? ¿Sí? Y este pasaje apunta a eso, a que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Saúl lo hizo, seguramente no lo hizo por sabiduría ni nada de eso, pero dijo unas palabras muy sabias, ¿sí? Dios ha dado hoy salvación. Ojalá que nosotros nos caractericemos por saber cómo responder a cada uno. Muy bien, vamos a dejar ahí termina el capítulo 11 y capítulo 12, Samuel va a dar unas advertencias al pueblo, ¿sí? Y las vamos a estudiar dentro de 8 días, si Dios quiere. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude, que podamos de verdad vivir en temor a Él. Eso es lo más importante. Vamos a orar. Padre, damos gracias por este tiempo de tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por lo que tú haces, Señor, gracias por tu poder en nuestra vida, gracias por todo lo que nos has dado inmerecidamente. Tenemos mucho que agradecer, Señor, pero por sobre todo, Señor, ayúdanos a andar en temor a ti, Señor. Que vivir en pecado no sea algo normal en nuestra vida, que podamos lamentar también cuando fracasemos, Señor, pero también ir a la cruz y saber que allí tenemos la limpieza, el perdón y la restauración de nuestra vida, Señor. Gracias por la persona del Señor Jesús, por lo que hace en la iglesia y porque Él es el Señor, Señor. Y podemos agradecerte y exaltarte por ello, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.